¿Qué harías si un desconocido tocara tu alma más que quien compartió tu vida por 10 años? Margot no buscaba milagros. Solo quería silencio. Por eso se refugió en la vieja casa de su abuela, donde el polvo y la soledad tejían cada rincón con hilos invisibles. Cada mañana el vapor del café era su única compañía, y el crujido de la madera bajo sus pies, su único testigo. No esperaba consuelo ni compañía, hasta esa mañana. Una sombra en el jardín, unos ojos que parecían conocerla. ¿Cómo era posible que un caballo, sí, un simple caballo, hiciera en segundos lo que su esposo no había logrado en una década? La mañana era densa, como si el cielo hubiera olvidado cómo dejar pasar la luz. El viento apenas se movía, y el silencio del entorno era tan espeso que casi se podía cortar con los dedos. Margot, aún con la taza de café caliente entre las manos, se acercó a la ventana como cada día. Pero esa vez algo cambió. Un golpe seco, fuerte, rompió la quietud. No venía del interior, no era una tabla suelta ni el crujido familiar de la madera vieja. Era algo más, algo que no pertenecía a su rutina. El corazón le dio un brinco extraño, como si algo dormido en su interior se hubiera despertado de golpe. Dejó la taza en la mesa con movimientos mecánicos, y salió al jardín envuelta en su bata de lana. El aire frío le azotó el rostro, pero ella apenas lo notó. Sus ojos recorrían el paisaje buscando una explicación. Y entonces lo vio. Una figura oscura, inmóvil, junto al viejo rosal marchito. Era grande e imponente, un caballo. El pelaje, cubierto de barro y humedad, tenía el color del carbón mojado. Estaba de pie en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada, como si hubiera estado esperando a que ella lo viera. Margot se quedó helada. No era el miedo lo que la paralizaba, sino una mezcla extraña de recuerdos y presentimientos. Algo en la forma en que el animal la miraba, esos ojos grandes, oscuros, casi humanos, le provocó un temblor involuntario en las manos. No había agresividad, no había temor, solo una especie de reconocimiento que descolocaba. Se acercó con pasos lentos, clavando los pies en la tierra húmeda. A cada paso sentía que el suelo bajo ella era menos firme, como si estuviera caminando sobre memorias antiguas. El caballo no se movía. Ni un solo resoplido. Solo la miraba. Entonces un detalle minúsculo pero demoledor la detuvo. En una de las patas del animal colgaba un trozo de cuerda raída, como si hubiese escapado de algún lugar, o de algún tiempo. Y ahí, entre la mugre y el metal oxidado, una placa, Luna. El mundo se detuvo por un instante. Luna. El nombre resonó como un eco en sus huesos. Ese era el nombre del caballo de su abuelo. El mismo del que hablaba cuando ella era niña, cuando decía con orgullo que Luna siempre sabrá volver a casa. Un nudo invisible se formó en su garganta. Sus ojos comenzaron a arder, no por el frío, sino por algo que no sabía cómo nombrar. Frente a ella no solo había un caballo, había una parte de su pasado, una pregunta sin respuesta. Y en ese instante lo supo, esa mañana no era una más. Esa mirada lo había cambiado todo. Luna. Margot leyó esa palabra con el corazón en la boca. El metal de la placa colgaba del collar con una fragilidad que parecía romperse al mínimo suspiro del viento. El óxido le había ganado la batalla al brillo, pero aún se distinguía, como si el tiempo se hubiera empeñado en no borrarla del todo. Sus dedos, temblorosos, se posaron sobre el borde del collar. No lo tocó del todo. Solo lo rozó como si hacerlo fuera demasiado, como si el contacto directo con ese objeto pudiera abrir algo dentro de ella que había mantenido cerrado durante años. Luna. El nombre zumbaba en su mente como un eco de otro tiempo. Imágenes inconexas comenzaron a invadirla, su abuelo sentado en el porche, la voz grave narrando historias imposibles sobre su caballo fiel, la niña que fue, escuchando fascinada como ese animal, negro como la noche. Parecía entenderlo todo sin decir una palabra. Luna sabe volver a casa, siempre sabrá, decía él con una sonrisa, mientras la acariciaba el cabello. Pero Luna. Luna había muerto. ¿O no? El corazón de Margot comenzó a latir más fuerte. Se obligó a respirar hondo, pero el aire no alcanzaba. Una punzada le cruzó el pecho. ¿Y si no era una coincidencia? ¿Y si, este caballo frente a ella era el mismo? La lógica se reveló de inmediato. No podía ser.
Los caballos no viven tantas décadas. El tiempo no se dobla así de fácil. Y sin embargo, ¿cómo explicar esa mirada? Esos ojos no eran nuevos en su vida. Eran los mismos que la miraron cuando tenía 7 años y le temblaban las rodillas por una fiebre. Los mismos que la acompañaron al funeral de su abuelo. Los mismos. El caballo permanecía allí, quieto, como si supiera que Margo estaba desmoronándose por dentro. No se acercaba, no se alejaba. Solo esperaba. Su quietud era tan potente que dolía. Margo dio un paso atrás, como si necesitara recuperar el aliento. Se llevó una mano al pecho. Esto no puede estar pasando, susurró. Pero estaba. El aire parecía más denso, como si la atmósfera misma entendiera que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Y entonces sucedió algo tan pequeño, pero tan brutal, que Margo sintió que se le quebraba algo en el alma. El caballo levantó la cabeza y caminó un paso hacia ella. Solo uno. Lento, suave. Como si dijera, sí soy yo. Fue ese gesto, más que el nombre, más que los recuerdos, el que la hizo llorar. Porque en ese movimiento contenía todo. Un regreso. Una promesa cumplida. Un milagro silencioso que nadie más podría entender. Y por primera vez, después de años, Margo sintió miedo. No del caballo, sino de que todo fuera real. Margo no sabía qué estaba haciendo. Sus pies se movían por inercia, como si una parte de ella, la más antigua, la más dormida, hubiera tomado el control. Entró en la cocina casi en trance, abrió el viejo panero y encontró un pedazo de pan aún tibio, horneado hacía días, pero que conservaba algo de calor. Lo sostuvo entre las manos como si fuera un relicario. Al volver al jardín, la noche había caído por completo. El cielo estaba cubierto de nubes y el aire cortaba la piel como cuchillas finas. El caballo seguía ahí. No se había movido. La esperaba. Margo se le acercó con cuidado como si temiera espantarlo. Pero él no retrocedió. Tampoco se adelantó. Solo se quedó ahí, respirando. Tómalo, susurró ella, extendiendo el pan hacia el suelo. El caballo la miró. Largo. Profundo. Como si estuviera decidiendo si confiar de nuevo en un ser humano. Y entonces, con una delicadeza que le encogió el alma, bajó la cabeza y tomó el pan con los dientes, sin prisa, sin fuerza. Margo no supo si reír o llorar. Así que hizo ambas cosas. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas, sin importar la humedad ni el frío. Lo miró comer despacio, casi con ceremonia. Cada bocado parecía decirle, estoy aquí. Estoy contigo. La luna, oculta entre las nubes, comenzaba a filtrarse con tímidos destellos entre las ramas, dibujando siluetas difusas sobre la tierra. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio distinto. Cargado de presencia. De historias no contadas. Y por primera vez en años, Margo no sintió la necesidad de llenar el espacio con palabras. Observó el cuerpo del animal más de cerca, las cicatrices, las costras antiguas, las patas desgastadas. Ese no era un caballo cualquiera. Era alguien que había vivido, y sobrevivido. Alguien que, al igual que ella, conocía el peso del abandono. El aire se volvió más frío, pero Margo no quería moverse. Aún así, su cuerpo comenzaba a temblar. No por miedo, sino por esa clase de emoción que te desarma por dentro. Entonces el caballo hizo lo impensado, se acercó y bajó la cabeza hasta rozar su mejilla. Fue un gesto breve, apenas un roce. Pero fue todo. Margo cerró los ojos. En ese instante el mundo se apagó. No había invierno. No había pasado. No había dolor. Solo ella. Y Luna. Dos almas rotas tocándose sin hablar. Reconociéndose. Y en medio de esa noche helada, en un jardín olvidado, ocurrió lo que su esposo nunca logró. Margo se sintió vista. Vista de verdad. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido, casi avergonzado, que apenas se atrevía a filtrarse entre las ramas desnudas del bosque. Margo se despertó con los músculos tensos y una extraña urgencia latiéndole en el pecho. Luna aún dormía en el jardín, hecha un ovillo oscuro sobre la tierra helada, como si el frío no le importara.
Sin pensarlo demasiado, Margot se puso en pie. Algo en su interior le gritaba que necesitaba hacer algo, moverse, crear, limpiar. Tal vez era una forma de agradecer. O tal vez, una manera de no quebrarse. Tomó una escoba vieja, un rastrillo, y caminó hacia el fondo del terreno donde la maleza se tragaba los restos de un jardín que alguna vez fue bello. Cada paso crujía sobre la escarcha, cada respiración se le clavaba en los pulmones como vidrio. Comenzó a trabajar con manos torpes pero decididas. La tierra estaba dura, las raíces enredadas con rencor. Pero Margot no se detenía. Era como si cavar, limpiar y arrancar fuera también limpiar por dentro, arrancarse la pena, desenterrar a la mujer que alguna vez fue. El sudor le resbalaba por la espalda a pesar del frío. Las manos le dolían, pero no se quejaba. Mientras cortaba unas cañas secas, el recuerdo de su abuelo volvió con fuerza. Él con su camisa de cuadros, sus manos curtidas y ese olor a leña. La imagen la distrajo apenas un segundo. Pero fue suficiente. Al girarse no vio la raíz levantada. Tropieza. El mundo gira. Una tabla escondida bajo la tierra cede. Y entonces el golpe. Un dolor seco, brutal, estalló en su cabeza. Todo se volvió blanco. Luego negro. Después, nada. Margot cayó al suelo con un sonido sordo. La herramienta se le escapó de las manos. La respiración se hizo entrecortada. Un hilo fino de sangre comenzó a deslizarse por su sien, fundiéndose con la escarcha que aún resistía al sol. El jardín quedó en silencio. Demasiado silencio. Luna, que hasta entonces dormía, alzó las orejas de golpe. Algo dentro de ella, llámalo instinto, memoria o milagro, se encendió como una llama. Se puso en pie de un salto, sus ojos buscando, su cuerpo tenso. Y cuando no vio a Margot regresar, supo. Supo que algo andaba mal. Supo que debía moverse. Y sin dudarlo corrió. Como si el tiempo se encogiera. Como si el pasado la empujara. Porque había una vida que salvar. Y esta vez, era ella quien debía volver a casa. El cuerpo de Margot yacía inmóvil en el jardín. La luz del mediodía apenas rozaba su rostro pálido, con un hilo de sangre seca recorriéndole la sien. Su respiración era débil, casi imperceptible, como si la vida misma colgara de un suspiro. A lo lejos el mundo seguía igual. Los pájaros cantaban. Las hojas crujían. Pero en ese pequeño pedazo de tierra, todo estaba detenido. Luna, al no verla regresar, se puso en alerta. Primero caminó con pasos firmes hacia la casa. La puerta estaba entreabierta, el interior vacío. Un silencio extraño se apoderaba del lugar. Luna olfateó el aire, sus fosas nasales vibraban con ansiedad. Y entonces lo percibió. El olor. Sangre. Su cuerpo se tensó como una cuerda lista para romperse. La imagen de Margot en el suelo la golpeó como una bofetada. La escena era tan irreal como dolorosa, la mujer que la había alimentado, que la había acariciado con tanto cuidado, ahora estaba rota. Luna se acercó lentamente, su enorme cuerpo temblando. Bajó la cabeza y presionó suavemente su hocico contra la mejilla de Margot. Nada. No hubo respuesta. Un gemido grave brotó de su garganta, una mezcla de miedo y súplica. La volvió a presionar con más fuerza, moviendo el cuello, pero ella no reaccionaba. El silencio era un grito que no tenía fin. Y fue entonces cuando Luna entendió lo que debía hacer. Giró sobre sí misma, lanzó una última mirada, y salió disparada del jardín. Sus cascos golpeaban la tierra como truenos. Cruzó el portón de madera a la vereda, y se adentró en el camino de grava que conducía al pueblo. Los árboles se desdibujaban a su alrededor. No pensaba. Solo corría. Cada paso la acercaba a algo que no entendía, pero que necesitaba hacer. Como si una voz antigua le dijera, ve. Ahora eres tú quien debe salvarla. Minutos después, llegó hasta la casa del anciano Henry, un vecino de campo que tomaba su café sin prisa en el porche. Cuando la vio venir a toda velocidad, pensó que estaba soñando. «¿Pero qué demonios?», murmuró, dejando caer la taza. Luna se detuvo de golpe frente a él, resoplando con fuerza.
Sus ojos casi humanos lo miraban con desesperación. Y entonces, sin esperar más, giró hacia la carretera. Henry no necesitó explicaciones. «Sam», gritó a su hijo. «Prepárate, hay que seguirla». Subieron al viejo camión sin tiempo para preguntas. Luna corría delante como una guía del destino. Y ellos, con el corazón latiendo al ritmo de los cascos, la siguieron. Porque en esa carrera no solo se medía el tiempo. Se medía una vida. El sonido de las sirenas quebró la calma del campo. La ambulancia irrumpió por el camino estrecho con un rugido metálico, sacudiendo el polvo que dormía sobre la grava. Henry señalaba con manos temblorosas hacia el interior de la casa. «Está adentro». Cayó, se golpeó fuerte la cabeza, dijo con la voz partida, mientras los paramédicos saltaban del vehículo con rapidez. Luna se quedó justo en la entrada, como si le costara alejarse. Observaba cada movimiento con una tensión casi humana. Sus ojos, fijos en Margot, no parpadeaban. Sabía que era un momento frágil. Sabía que la vida pendía de un hilo invisible que ella misma había ayudado a sostener. Los paramédicos entraron. Uno se arrodilló junto a Margot, revisando sus signos vitales, mientras el otro preparaba el estirador. «Respira, pero está débil», murmuró uno de ellos. «Hay que movernos rápido». Henry observaba todo desde un rincón, con el corazón en la garganta. No era su familia. No era su hija. Pero en ese momento, era todo lo que importaba. Luna, quieta, no hizo ni un sonido. Hasta que el estirador salió por la puerta con Margot sobre él. Entonces emitió un leve gemido casi imperceptible, pero que heló la sangre de Henry. No era un sonido cualquiera. Era lamento. Era miedo. «No puedes venir, chica», susurró él poniéndose frente al caballo. «Ahora ellos se encargarán». Luna se debatía entre su instinto y lo desconocido. Sus patas dieron un paso. Luego se detuvo. Inclinó la cabeza como si entendiera. Y soltó un suspiro tan hondo que levantó el polvo a sus pies. La ambulancia partió dejando una nube gris en el aire. Henry se quedó mirándola desaparecer. Después miró a Luna. Ella seguía allí, firme como una guardiana de otro tiempo. «Eres increíble», murmuró él pasándole la mano por el cuello. Esa noche Luna durmió bajo el cobertizo de Henry. No se quejó. No se movió. Solo cerró los ojos cuando la luna se alzó en el cielo. Como si supiera que tenía que esperar. En el hospital, Margot permanecía inmóvil. Los monitores marcaban su vida en números verdes. Los días pasaron. Henry la visitaba cada tarde, hablaba con los médicos, miraba por la ventana. Y luego volvía al cobertizo. Luna siempre lo recibía con una mirada expectante. Como si le preguntara, ¿y hoy? Ya despertó. Y un día, al fin, sucedió. Margot abrió los ojos. ¿Dónde está Luna?, susurró con los labios secos. Henry sonrió. Te está esperando afuera, desde el primer día. Margot cerró los ojos de nuevo, no por cansancio, sino por emoción. Luna no se había ido. Nunca lo haría. Días después del despertar de Margot, cuando las luces frías del hospital ya no le resultaban tan hostiles y las enfermeras comenzaban a hablarle con una calidez nueva, una pregunta persistente palpitaba en su interior. ¿Quién eres realmente, Luna? No era solo gratitud. Era algo más hondo, más inquietante. Esa conexión que sentía con el caballo no era reciente. Era como reencontrarse con alguien a quien jamás debiste olvidar. Una tarde gris, mientras el médico ajustaba el vendaje de su cabeza, Margot recibió la visita de Henry. Entró con su paso pausado, el sombrero en la mano y una mirada que no sabía si era de preocupación o de ternura. Tras unos minutos de charla, sacó algo de su bolsillo. Encontré esto en el viejo granero, dijo, mostrándole una correa de cuero desgastada. Estaba enterrada en una caja de herramientas que ni siquiera sabía que existía. Margot la tomó con dedos trémulos. La correa estaba ajada, con marcas del tiempo, pero lo que la detuvo fue la pequeña placa metálica atada al extremo. Una palabra grabada, Luna. Y justo debajo, un año, 1975.
Se le cortó la respiración. Ese año fue cuando su abuelo aún vivía. Cuando ella tenía apenas 7 años y pasaba los veranos corriendo entre los maizales mientras Luna, la yegua negra, la seguía de cerca. Los recuerdos volvieron de golpe. Su abuelo diciendo con orgullo: si alguna vez me pasa algo, Luna sabrá volver a casa. Margo apretó la correa contra el pecho como si le ardiera en las manos. La mente quería negarlo. Quería buscar la lógica, la ciencia, el sentido. Pero el corazón no tenía dudas. No puede ser la misma, murmuró con la voz rasgada. Henry no respondió. No hacía falta. El silencio entre ellos lo decía todo. Afuera el cielo comenzaba a abrirse, y la luz dorada del atardecer bañaba los pasillos con una suavidad melancólica. Esa noche en la soledad de la habitación, Margo volvió a mirar la correa. Pasó los dedos sobre la palabra Luna una y otra vez. Como si al tocarla pudiera despertar una verdad dormida. Y entonces lo comprendió. Quizás no importaba el cómo. Quizás el milagro no necesitaba explicación. Luna había vuelto. Contra toda lógica. Contra todo tiempo. Había regresado por ella. Porque hay vínculos que la muerte no puede cortar. Y promesas que ni el olvido puede romper. A veces la vida nos devuelve lo que creímos perdido para siempre. Luna no fue solo un caballo. Fue un puente entre el pasado y el presente, entre la soledad y el amor verdadero. Margo no solo recuperó un vínculo con su infancia, sino también consigo misma. Y todo ocurrió sin palabras, solo con miradas, presencia y lealtad. ¿Cuántas veces buscamos respuestas en lo externo cuando el alma ya las conoce? ¿Y si el verdadero hogar no es un lugar, sino quien te espera aunque pasen los años? Dime, ¿alguna vez sentiste que alguien o algo volvió a ti cuando más lo necesitabas?